Señor presidente, señorías, señor Conesa, déjeme comenzar esta intervención diciéndole que hoy, francamente, le he encontrado a usted mejor en sus intervenciones que en fechas recientes. No significa que esté de acuerdo con lo que ha dicho, me refiero simplemente a que desde un punto de vista estrictamente técnico, dialéctico, creo que hoy ha estado un poco mejor. Enhorabuena. Déjeme que le diga otra cosa. No sé quién en el seno de su partido le empuja a usted una y otra vez a la confrontación. Cuando consigue desoírlo, está usted mejor. Y quien quiera empujarle en esa dirección, piénselo, yo creo que está conspirando para sustituirle. Nos hablaba hace unos instantes apenas de política de irresponsabilidad fiscal cuando hablamos de bajar los impuestos. La situación que hemos atravesado, la dureza de la situación que hemos atravesado, ¿de verdad consideran ustedes que hace razonable subir los impuestos en este momento? Cuando la hostelería por fin parece que empieza a poder abrir en condiciones de normalidad, cuando los juzgados por fin parece que quieren empezar a retomar un poco la normalidad en los señalamientos, en la emisión de sentencias, cuando todos los sectores económicos por fin parece que quieren ver un poco la luz al final del túnel, cuando empieza a reactivarse un poco ese deseo de emprender tan necesario, pero que se congela en esos momentos de dificultad y de oscuridad, ¿de verdad este es el momento de subir los impuestos? Nosotros no pensamos que sea irresponsabilidad fiscal el bajarlos. Bajar los impuestos significa estimular todas esas iniciativas. Es posible que dentro de un tiempo, cuando regresemos a la normalidad antigua, entonces a lo mejor podríamos revisar esas políticas. Pero en este momento, la irresponsabilidad es no adoptar medidas que incentiven la actividad privada, que no nos olvidemos, es la única que produce riqueza. Porque el sector público no está para producir riqueza, para eso está el sector privado. Nos decía hace un momento la importancia de garantizar la presencialidad. Ahí reconozco que me ha descolocado un poco, pero es que han cambiado ustedes de opinión muchas veces al respecto. Aprobamos inicialmente, al principio de todo, una moción aquí en la Asamblea para regresar a la presencialidad. Tan pronto como la señora Campuzano fue nombrada consejera de Educación y anunció que tenía intención de llegar a la presencialidad, entonces les pareció mal. Cuando poco después las cifras consiguieron anunciar la presencialidad, entonces les pareció mal que fuéramos a la presencialidad. Yo llevo aquí el registro y su posición al respecto ha sido sí, no, y apunto hoy sí, otra vez. Bueno, pasa nada, si venimos aquí a hablar, no pasa nada, de verdad. Caudal ecológico. Vamos a ver, lo que no podemos hacer y que nos la cuelen, que nos lo cuelen a los partidos de la derecha, efectivamente, sí, tiene razón, que nos lo cuelen a los partidos de la derecha, por desgracia viene siendo una tradición que ojalá consigamos romper en los próximos meses. Pero ustedes que son expertos en la utilización del lenguaje, que entren al trapo de las pretensiones de los castellano-manchegos, que hablan de caudal ecológico, pues está muy bien lo del caudal ecológico. Está muy bien que ese término aparezca en términos legales en los textos legales en que proceda. Pero cuando estamos debatiendo una cuestión que es tan fundamental para la región de Murcia, no podemos hablar de caudal ecológico. De lo que tenemos que hablar es del caudal mínimo de la imperiosa necesidad de la sociedad murciana, que en primer lugar es lo que hemos jurado, esta mañana lo decía, en primer lugar es lo que hemos jurado, no en este atril, pero en el de al lado, hacer cuando tomamos posesión. Fíjese, hace apenas un instante decía usted desde aquí que yo he mentido esta mañana. No voy a abundar. Yo creo que ese debate ya está acabado. No, creo que no merece la pena abundar más en ello, sobre si negocian ustedes, si negocian Ciudadanos y tal. En fin, yo de verdad no voy a debatir más sobre eso. Tampoco me voy a ofender ni le voy a tener en cuenta que haya dicho que yo miento. Yo creo que los ciudadanos ya son mayores y cada uno de ellos podrá calcular quién ha mentido y quién no. Solamente dejo una última reflexión para quien quiera profundizar sobre el asunto. Hemos podido leer hace poco la detención desafortunada. Yo a este hombre le tengo estima, lo recuerdo de mi infancia. Hemos podido leer la detención de José Luis Moreno.
La pregunta es, ¿a quién ha detenido la policía? ¿A José Luis Moreno o a Monchito? Pues eso. Decía usted que los partidos políticos, conforme al artículo 6 de la Constitución, conforman la voluntad popular. Tiene razón. También estamos de acuerdo en esto. Por supuesto que es una de las funciones de los partidos políticos conformar la voluntad popular. Pero una vez que la voluntad popular ha sido conformada, ¿sabe usted lo que no es función de los partidos políticos? Controlarla. Controlarla. Y eso es controlarla, aprisionarla y tenerla cogida por la solapa, por ejemplo. Eso, no. En esto, yo mire usted, me gusta darle la razón cuando puedo, pero en esto no puedo dársela. Ese pacto antitransfugismo que a ustedes les gusta tanto, lo que pretende es precisamente eso. Una vez que la voluntad popular está conformada, el mandato imperativo, no sé cuántas veces lo he dicho ya, nuestra Constitución lo prohíbe. Y la función del partido se retrae. A partir de ese momento ya hay un cargo electo, ya hay una persona que ha emitido un juramento, comprometiendo con ello su honor y, si además es cristiano, su alma. Por tanto, vamos a colocar las cosas en su lugar y tratar de no confundir al ciudadano. Mire, en nuestro caso, señor Conesa, fíjese, en nuestro caso, en el caso del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, detectamos que nuestro partido estaba cometiendo ilegalidades, ilegalidades de financiación ilegal, ilegalidades de fraude electoral. Lo comunicamos al partido y rehusó actuar. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Callarnos la boca para no poner en riesgo nuestra carrera política dentro del partido? ¿Callarnos? No nos íbamos a callar. ¿Eso nos convierte en qué? En expulsados, los apestados, los tráfugas. Mire usted, que nos da igual, que no nos vamos a callar, que no hemos hecho este viaje para callarnos, no nos vamos a callar. Miren, voy a decirles unos nombres, me dirijo especialmente a los diputados socialistas en este momento. Voy a leerles, no todos, unos nombres. No sé si les sonarán de algo. ¿Les sonará a ustedes a lo mejor el nombre de Germán González López? De Vicente Gajate, a lo mejor, de Enrique Casas, a lo mejor les sonará más el de Fernando Mújica o el de Francisco Tomás y Valiente. Quizá el de Joseba Pagaza Ortundúa o el de Isaías Carrasco. Todos estos nombres corresponden a militantes socialistas asesinados por la ETA. El otro día, en fecha muy reciente, Pedro Sánchez se lamentaba públicamente por el suicidio de un etarra en prisión. La muerte de un ser humano, por supuesto, siempre es algo lamentable. Pero no es un contrasentido que aquellos que se atreven a llevar proyectos, por ejemplo, como el de la eutanasia, y le llaman muerte digna, ¿no sería mucho más interesante que se centraran en el concepto de una vida digna? Empeñarse en hacer política apoyándose en quienes llevan en su historial la muerte de compañeros de ustedes me parece de una indignidad absoluta, absoluta. Ni a comer, ni a comulgar me iría yo con un gentuza de estos. Y ustedes están gobernando con ellos. No es sostenible. Ustedes son mejores que eso, hombre. No lo consientan, no se lo consientan. Pero claro, ese es el problema. Como el aparato de los partidos es sagrado, ¿quién se atreve a decirle que no al jefe? Pues miren, es que la dignidad muchas veces pasa por ahí. Es que la dignidad muchas veces pasa por decirle al jefe no. Oye, y si a uno lo despiden, amigo, mala suerte. Es verdad que nosotros fuimos los que despedimos al jefe. Lo nuestro fue un caso especial. Miren, esta mañana lo decía y creo que es cierto. Hablar del estado de la región equivale necesariamente a hablar del estado de la nación. Es curioso porque el señor presidente del Consejo de Gobierno ha ido en esa misma línea en esta segunda intervención suya. Yo esta mañana, después de decir esto, realmente me he centrado más en aspectos de la región, pero hay algunos aspectos de la política nacional que esta tarde, con el debate pronto a terminar, con las propuestas de resolución ya negociadas, pienso que puedo tomarme la libertad de pronunciarme sobre esto. Miren, hoy, simplemente por un par de pinceladas de la política nacional, hoy hemos conocido que va a haber un referéndum de independencia en Cataluña. ¿Sabe cómo lo hemos sabido? Porque Pedro Sánchez ha dicho que no va a haberlo. Ha sido así. Y sabe, el presidente de nuestro gobierno, yo no comparto su política ni su forma de pensar, ni siquiera me cae bien como persona. Pero tengo que decirle que me ofende y que me siento burlado cuando se burlan de él.
porque al final, aunque no me guste, sigue siendo mi presidente. Pues alguno de los rufianes que había esta mañana en el Congreso se reía de él y le decía, denos tiempo. También decía que no iban a haber indultos. A esto me refería cuando hablaba de que, hombre, en vez de pensar tanto en la muerte digna, habría que pensar un poquito más en una vida con un poco de dignidad. Pablo Casado, por otra parte, en un afán, pues supongo que de parecer, no lo sé, moderado o contemporizar a lo mejor, dice del presidente del gobierno que o miente o nos toma por tontos. Pero ¿por qué hay que darle a elegir? Si las dos cosas son compatibles. Pero hay otra cuestión en el panorama nacional que es, bueno, yo creo que es más interesante en términos puramente epistemológicos. Resulta que ahora tenemos en España una gran confrontación entre feministas y, creo que se dice, discúlpenme si no es la palabra correcta, y transexuales, ¿no? O las personas trans, se suele decir, ¿no? Hay una confrontación entre ellos. Resulta, parece ser, que las feministas no admiten nuevos socios en el club de las mujeres. Y los transexuales, pues parece que no se conforman con quedarse fuera de ese club, que es un club que además ofrece muchísimas ventajas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que muchos de nosotros tenemos en este momento a nuestros jurídicos estudiando seriamente la posibilidad de declararnos mujer. Imagínense ustedes la de problemas que resolveríamos si nos declaramos todos mujeres. Fíjense, imagínense los secretarios generales de sus partidos, lo bien que se les resuelve el problema de las cuotas a la hora de hacer listas electorales. Ya se termina el problema. Ya se termina el problema. Imagínense, de repente, carecería de sentido mantener una jurisdicción especial. Ya saben, unos tribunales a los que solo vas a que te condenen si eres hombre. Si eres mujer, no vas. Ese problema también nos lo quitaríamos. Nos quitaríamos el problema de baremos diferentes en las pruebas físicas de las oposiciones. Podríamos eliminar una de las categorías deportivas, ya con una sola sería suficiente. Miren, de verdad, lo que está sucediendo con esta ley trans es muy divertido, porque significa que cuando llevas cualquier idea al absurdo, al final lo único para lo que te sirve es para hacer una película de Berlanga, si eso fuera posible. Pero no se preocupen, porque seguro que la vamos a tener, cuestión de tiempo, como el referéndum. Otro que también miente, este sí, es el ministro Ábalos. La Unión Europea lo deja en evidencia. El peaje de las autovías no ha sido nunca una exigencia de la Comisión. Y mientras tanto, nuestro presidente, el señor López Miras, nos dice, pero si nosotros no nos metemos con nadie, ¿por qué se nos maltrata? Pues mire usted, por eso. Por eso. Hay cuestiones que no podemos perder de vista. Esta mañana se nos afeaba a los grupos parlamentarios que sustentamos al gobierno que no hayamos hablado lo suficiente de la importancia de luchar por la igualdad en la región. Y se ponía como ejemplo los incidentes que se han producido en fechas recientes con la constitución del Observatorio LGTBI de la Consejería de Igualdad. Miren, sé que pierdo el tiempo, todos estamos por la igualdad, por supuesto que sí. Todos estamos contra los privilegios, por supuesto que sí. Pero las asociaciones que se dedican a dinamitar el trabajo de las administraciones públicas de forma aparentemente inexplicable, en realidad sí que son explicables cuando se conocen las claves. La mayoría de estas asociaciones, no me atrevo a acusarlas a todas, muchas de ellas al menos sin duda, lo único que están haciendo es trasladando punto por punto los planteamientos de Chomsky, que por cierto los explicaba Errejón maravillosamente bien en un vídeo que circula por ahí. Hay que crear un montón de asociaciones, trincar un montón de subvenciones para que cuando no estemos en el poder nuestras necesidades financieras estén cubiertas. Por esta razón, estas organizaciones no quieren que los derechos o los objetivos por los que teóricamente luchan se materialicen. Porque si se materializan, se consuma su objeto de existencia y lo racional sería que se disolvieran. Lo que pretenden es que se eternicen los problemas, que se mantenga ese estado chiringuital, no sé si se puede decir así, continuar cobrando y garantizar que va a haber financiación para los movimientos políticos que los sustentan, que todos sabemos cuáles son, cuando no estén en el poder. Eso es así. Lo grave es que se les consienta, señor presidente. Lo grave es que se les ha consentido mucho tiempo. Cuando se aloja el áspid en el seno, todos sabemos cómo termina la historia. Vamos a empezar en este sentido a despertarnos. Voy a concluir ya
es horrible, señor presidente, se ha referido a ello y tenía pensado hacerlo yo también, esa amenaza que ya ha proferido el Partido Socialista de que se van a reunir con Bildu y los demás afines para cambiar un estatuto que aquí se aprobó por unanimidad. Fíjense, ustedes carecen de reaños para hacerle eso a la ETA, perdón, quería decir a Bildu o a la Esquerra. El Partido Socialista no tendría lo que hay que tener para hacerle eso a los catalanes o a los vascos. Y de nuevo, señor presidente, ¿por qué se meten con nosotros si nosotros no nos metemos con nadie? Pues precisamente por eso. Pues precisamente con eso. Y le dice usted al señor Conesa, señor Conesa, esta puede ser su tumba política. Pero ¿saben? ¿Se acuerdan ustedes de Espronceda? Y si caigo, que es la vida. Por perdida ya la di cuando aquella moción de censura presenté. Miren, no sé el nombre del autor, voy a concluir, presidente, inmediatamente. No sé el nombre del autor, debía ser una persona intelectualmente mermada. El que escribió hace poco un artículo que decía, ¿son los de Vox humanos? Hace un ratillo apenas, el grupo mixto presenta una propuesta de resolución que dice que hay que hacer un cordón sanitario y aislar a la ultraderecha xenófoba. No está hablando de los racistas separatistas como Quintorra, no se refería a ellos. Se refería a nosotros. ¿Xenófobos nosotros en qué? ¿Por pedir que se aplique la ley de extranjería eso nos convierte en xenófobos? ¿Quién es el antidemocrático? Acabe, señor Rierte. Inmediatamente. Lo intento concentrar en una sola frase. Aquellos que llevan adelante políticas extremas y de confrontación, ellos son los que alimentan esa ultraderecha tan peligrosa que hoy no está en la Asamblea. Pero si siguen ustedes en esa línea, tengan por seguro que harán por ella lo que nadie más que ustedes puede hacer. Creo de verdad que deberían pensarlo. Y ya concluyo. Muchas gracias.